Pues buenas tardes, bienvenidos a todos a una vez más la charla trimestral que hacemos desde la Asociación TOC Zaragoza. Esta vez está enfocada hacia afectados. Nos la imparte José Antonio Aldaz, que me imagino que, bueno, la mayoría ya lo conocéis, pero por si acaso comentaros que él es psicólogo clínico, él pasa consulta en el USM de Sagasta Ruiseñores y también a nivel particular en el Gabinete de Psicología Aldaz y Vega. Tiene una amplia formación y una amplia experiencia en psicología clínica en el campo del TOC. Publicamos 2 libros, uno de ellos es TOC, obsesiones y compulsiones. Aparte, una gran cantidad de ponencias, de conferencias, de artículos. Así que, bueno, pues sin más, os voy a dejar con José Antonio. Muy bien, pues buenas tardes a todos y una vez más gracias a la asociación por invitarme a participar en estas charlas o diálogos que establecemos una vez cada trimestre. Y sin más preámbulos voy a pasar un poquito a comentar las preguntas que habéis enviado a la asociación y como sabéis que esto es algo dinámico, en cualquier momento tanto los que estáis aquí presenciales como los que están online pueden lanzar preguntas o comentarios sobre lo que yo afirme o sobre las cuestiones o dudas que puedan surgir respecto a mis respuestas. La primera pregunta que se ha enviado es la siguiente. ¿Existe accesibilidad a profesionales especialistas en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo mediante el sistema de salud pública? Bueno, voy a empezar respondiendo a esta pregunta con un inciso, si me permitís. Hoy se han celebrado en el Hospital Miguel Servet unas jornadas sobre salud mental y humanización y yo creo que es algo a señalar que la asociación ha estado presente a través de una vocal, Piluca creo que ha sido, ¿no? Y que bueno, pues ha sensibilizado al personal sanitario, en este caso del Miguel Servet, sobre todo personal que pertenecía al área de salud mental, aunque también había de otras especialidades. Yo creo que eso también ayuda un poquito a fomentar la mayor sensibilización de los profesionales de la salud pública respecto a esta cuestión. Respecto a la accesibilidad, el Sistema Nacional de Salud y el SALUD en particular en Aragón tiene un sistema en el que proveemos salud mental a la población, a la atención a la salud mental a la población, digamos, sin un rango de especialización específico. El diseño asistencial es que hay unas unidades ambulatorias, los centros de salud mental o unidades de salud mental, que proveen atención general, digamos que es una atención generalista. Es verdad que luego hay dispositivos especializados, pero desgraciadamente en esta comunidad autónoma, en Aragón, en nuestro Aragón, no hay una unidad específica con especialistas en trastorno obsesivo-compulsivo, como sí hay para otros trastornos mentales, como puede ser trastornos de la conducta alimentaria, digamos, unidades de trastornos de la personalidad y otros recursos que sí están especializados en trastornos trastorno mental grave, trastorno psicótico, sobre todo trastornos afectivos graves. Yo creo que es una reivindicación que habría que hacer y que yo creo que con el tiempo se conseguirá porque el trastorno obsesivo-compulsivo tiene entidad suficiente incidencia importante como para que tarde o temprano haya. A nivel asistencial, ¿qué ocurre? Pues que las unidades de salud mental sí que suelen tener cierta capacidad de atender a personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo leve, moderado, porque muchas veces con intervenciones, digamos, ambulatorias se puede ayudar, digamos, a mejorar. Lo que no suele haber es recursos ni especialistas ya en lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo moderado, grave o grave, que requieren intervenciones más especializadas, con mayor frecuencia de consulta que la que se puede ofrecer en el ámbito de la sanidad pública. Los recursos asistenciales especializados del SALUD y del Sistema Nacional de Salud, como pueden ser las unidades de media estancia, unidades de hospitales de día, etcétera, no suelen tener programas específicos ni especialistas. Eso es una carencia que habrá que luchar por mejorar. Yo creo que poco a poco, entre todos, pues tenemos que conseguir que en Aragón haya una unidad de referencia, sobre todo para aquellas personas que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo moderado, grave, incapacitante y muchas veces recidivante, es decir, que tienen muchas recaídas. Otra pregunta es si el trastorno obsesivo-compulsivo se trata
si se trata este trastorno de un desorden o trastorno mental, o desorden viene por la parte inglesa de disorder, o es una enfermedad. Bueno, vamos a empezar por matizar el lenguaje, porque esto del lenguaje en temas diagnósticos es importante. Se considera en términos generales que una enfermedad, que algo es una enfermedad, si conocemos la etiología, la causa de esa enfermedad. Es decir, sabemos que hay un germen, o que hay una alteración genética, o que hay algún tipo de patógeno que produce ese cuadro y le denominamos enfermedad. Es decir, conocemos la causa. Tenemos claro cuál es el origen del problema y normalmente cuando se tiene claro, no siempre, pero cuando se tiene claro el origen del problema, también suele estar más claro el tratamiento del problema. Una enfermedad puede ser una tuberculosis. Sabemos el agente patógeno que provoca esa enfermedad, lo tenemos identificado, lo tenemos estudiado y tenemos pues una serie de tratamientos que, digamos, matan al germen y pueden hacer que el cuadro mejore. ¿Por qué en el área de salud mental no hablamos de enfermedades, aunque algunas personas sí que lo utilizan, yo creo que impropiamente, sino de trastornos? Porque no conocemos la etiología, el origen, la causa última de los trastornos mentales. No tenemos claro cuál es el factor o factores, ya sea genéticos, biológicos, bioquímicos, psicológicos, sociales, que están detrás de los trastornos mentales. En este preciso momento no hay casi ningún trastorno mental, y digo el casi, ahora os lo matizaré, que tengamos claro exactamente la etiología. Por lo tanto, tenemos que hablar de desórdenes o trastornos porque es un diagnóstico que se llama sindrómico. Tenemos unos conjuntos de síntomas que suelen compartir determinados cuadros que les denominamos trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo mayor, trastorno esquizofrénico, psicótico, pero porque realmente en salud mental no conocemos la etiología, lo cual hace mucho más complicado el proceso de tratamiento y el proceso, digamos, de intervención, porque no sabemos, por ejemplo, a nivel genético exactamente qué genes intervienen en los trastornos mentales. Se han identificado algunos, pero no sabemos exactamente qué relación guardan con otros elementos. Sabemos que hay alteraciones bioquímicas en el cerebro de personas que sufren trastornos mentales, pero tampoco sabemos qué papel juegan, porque, por ejemplo, las personas que tienen una depresión se les dan serotoninérgicos, a las que tienen ansiedad también, a las que tienen un cuadro obsesivo-compulsivo también, a las que tienen un trastorno por tics muchas veces también. Es decir, no hay especificidad. Digamos que se va buscando un poquito vías que probablemente... Pero claro, si no hay especificidad, trastornos tan diferentes que compartan exactamente la misma vía es un poco raro. Seguramente hay interacciones y otros elementos que hacen más complejo el tema. Por lo tanto, en salud mental tenemos que hablar de trastorno. No podemos hablar de enfermedad, porque no conocemos la causa final que provoca ese problema en las personas. En algunos casos sí puede haber alteraciones psicopatológicas asociadas a algunas lesiones neurológicas, pero bueno, ahí no estaría claro si es un trastorno mental o es un trastorno neurológico con síntomas psiquiátricos, pero en la mayoría de los casos desconocemos. Tenemos conocimiento de algunas cosas, pero no lo suficiente como para catalogar y identificar exactamente el proceso o la alteración o el agente que está detrás del cuadro. La diferencia, como digo, es esa, es un poco conceptual, y por lo tanto es más propio hablar en salud mental de trastorno que de enfermedad. Y la siguiente pregunta que viene a relacionar esto, habría que poner orden en nuestras creencias. No sé muy bien si se refiere a si creemos que hay enfermos mentales o si creemos que hay trastornos mentales, o enfermedades mentales y trastornos mentales. Yo sé que hay profesionales, tanto psicólogos clínicos como psiquiatras, que hablan de enfermedad mental, y de hecho es bastante extendido. Pero conceptualmente, como digo, no es lo más adecuado. Lo más adecuado sería hablar de trastorno. Y de hecho, en los manuales diagnósticos, tanto de DSM como CIE, siempre se habla de trastorno. No veréis la etiqueta de enfermedad. Sí que en el modelo más médico, pues hay una cierta tendencia a llamar enfermedad casi todo, pero sería un poquito impropio. Si fuera un desorden, la recuperación no sería tanto una curación, sino poner orden. Bueno,
Aquí hay un tema conceptual. La palabra inglesa para trastorno es disorder, ¿vale? Es una palabra que, si la traduces literalmente al castellano, es desorden. No es exactamente, digamos, la traducción correcta. Digamos que hay un problema. No es una cuestión de desorden, sino que, digamos, no había que poner orden en nada. La curación tiene que ver con elementos en los que todos los síntomas de un cuadro desaparecen. Es decir, se recupera la funcionalidad 100%. ¿Trastornos mentales que se curan? Existen. Claro que existen. Hay personas que tienen un trastorno depresivo con un tratamiento adecuado, recuperan un tono emocional adecuado y en muchos casos recuperan la plena funcionalidad. Hay muchos cuadros de ansiedad, cuadros fóbicos, que con un tratamiento adecuado también mejoran y llega un momento en que desaparecen por completo los síntomas. Hay algunos trastornos mentales graves, como pueden ser los trastornos psicóticos, los trastornos afectivos de tipo bipolar, algunas depresiones cronificadas recurrentes, el trastorno obsesivo-compulsivo, que no suelen tener en un porcentaje alto curación. Hay algunos cuadros psicóticos que sí que hay cierta recuperación, los trastornos psicóticos breves, reactivos muchas veces a factores de estrés, pero en general son trastornos los más graves que tienen una evolución crónica con episodios de recaídas en muchos casos. En parte, el problema no es en el trastorno en sí, es que no conocemos todos los elementos sobre los que habría que actuar. Y hasta que no tengamos las herramientas farmacológicas o terapéuticas adecuadas porque conozcamos todos y cada uno de los mecanismos, pues probablemente no es que no se puedan curar, es que igual no tenemos aún el conocimiento suficiente para curarlos. Y en ese sentido, bueno, el mensaje es que muchas veces con los trastornos mentales graves lo que hay que buscar es ganar la máxima funcionalidad y reducir al mínimo el impacto del trastorno sobre la vida diaria y sobre el bienestar emocional y psicológico de la persona. Otra pregunta que hacen en esta ocasión es si pueden los psicólogos diagnosticar usando códigos DSM o CIE. Para los que no estéis un poco en esta jerga, hay fundamentalmente dos manuales diagnósticos de enfermedades. Bueno, la CIE es de cualquier enfermedad. Es el manual diagnóstico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde pues, vienen las diferentes enfermedades y trastornos catalogados con unos códigos que sirven en parte para poner un diagnóstico y también en parte para comunicarse entre profesionales y para cuestiones incluso legales. Una discapacidad, un reconocimiento de minusvalía, una baja laboral, tiene que ir codificada con un diagnóstico. Son unos numeritos que van agrupados en función de una serie de criterios. La diferencia entre ellos fundamentalmente es que el DSM es el manual diagnóstico de trastornos mentales de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, es decir, es un manual americano que es muy popular en España, y la CIE es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, en la historia clínica electrónica del sistema nuestro interno, del sistema público, tenemos que codificar en CIE. Yo cada vez que me meto en la historia clínica de un paciente y me pide que active un diagnóstico, me sale el menú de CIE. Pero es verdad que en salud mental es también muy popular el DSM. Tampoco es que haya grandes diferencias, quizás algún matiz en terminología, pero no hay grandes diferencias. Hecha esta introducción, que es el DSM, que es el CIE, qué papel tiene, vamos a ir a otra introducción de quién puede diagnosticar y quién no. Porque psicólogos es un término demasiado general. Vamos a hablar un poquito, si me permitís, 2 minutos sobre los diferentes niveles de los psicólogos. Está el graduado en psicología, que tiene un grado en psicología, que son 4 años en la universidad, que no es un grado habilitante, quiere decir que no le permite actuar en el ámbito sanitario y que por lo tanto no podría ni ejercer en el ámbito sanitario y evidentemente no podría diagnosticar porque no tiene un reconocimiento sanitario. El siguiente nivel, digamos, de psicólogo sería el nivel de psicólogo general sanitario. Es un graduado en psicología que hace un máster general sanitario, son 90 créditos, que le habilitan como psicólogo sanitario, psicólogo general sanitario. Es decir, esa persona sí que puede ejercer en el ámbito sanitario,
pero solo y exclusivamente en la privada. Y hay una ley que ahora os mencionaré, porque esto como es mucha cuestión legal, os la he traído ahora preparada, que os la explicaré un poquito más, pero básicamente está regulado y es una formación universitaria. Es una formación que, digamos, es una formación de posgrado universitario en el que hay una serie de créditos, una parte teóricos, una pequeña parte prácticos, que además las prácticas se realizan en el ámbito de la sanidad privada. Y tiene una ley específica que regula sus funciones y los límites de las mismas. Y finalmente hay otra variante que son los psicólogos clínicos que se forman por la vía PIR, psicólogo interno residente, que es una equivalente a la de los médicos, que es la MIR, o la de los físicos, que es la FIR, o la de los biólogos, que es la BIR, o la de los físicos, que es la FIR. Bueno, pues hay varias cosas. Y enfermería, que está también, que tiene algunas especialidades. De acuerdo a la ley, los únicos psicólogos que pueden diagnosticar en base a códigos DSM o CIE son los psicólogos clínicos. Ningún otro psicólogo puede hacer un diagnóstico. Es decir, en el ámbito de realizar un informe para una minusvalía, una baja laboral, para decir a una persona que tiene un trastorno determinado, tiene que ser o bien un psicólogo clínico o un psiquiatra o un médico. De cabecera también puede decir esta persona tiene un episodio depresivo mayor o tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Solo, digamos, médicos y psicólogos clínicos legalmente están autorizados para poner un diagnóstico. Un psicólogo general sanitario no puede poner diagnósticos, pero sí que puede hacer una descripción del cuadro. Persona con tristeza, anedonia, apatía, insomnio inicial, con pensamientos suicidas, pero no podría decir que eso es un trastorno depresivo mayor, código tal. ¿Vale? Eso en la ley no está reconocido. De hecho, un poquito para vuestra información, y me he traído la chuleta porque como son temas muy específicos y legales, os lo quería traer, digamos, con la ley en la mano, a ver si Internet no me juega una mala pasada. Veo que esta vez no me la ha jugado. Básicamente, la diferencia, de acuerdo a la ley, es que un psicólogo general sanitario está capacitado con esa formación para trabajar en el ámbito privado exclusivamente y puede trabajar en áreas de investigación, evaluación e intervención psicológica sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyan en su promoción y mejora de su estado general de salud. Fijaos que no habla de trastornos, no habla de diagnóstico y no habla de tratamiento, habla de intervención. Mientras que el psicólogo especialista en psicología clínica está legalmente capacitado para evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar los trastornos mentales, emocionales, relacionales y del comportamiento. Esa sería la matización. De cara, por ejemplo, a tramitar una incapacidad o una discapacidad o una ayuda económica que requiera un diagnóstico, porque el procedimiento administrativo así lo requiere, tendría que ir firmado ese informe como mínimo por un psicólogo clínico, además de un psicólogo general sanitario. En ese caso sí que se podría introducir en ese informe un diagnóstico CIE o un diagnóstico DSM. Un psicólogo general sanitario en un informe tiene que hacer una evaluación descriptiva, pero no puede poner un diagnóstico. Y tampoco puede tratar un trastorno mental. Bien, ¿cuál es la realidad? Que si lo hacen, no lo ponen en papel, pero sí dicen, esta persona está deprimida, le voy a hacer una intervención psicológica, pero digamos, formalmente, de acuerdo a la ley, ahí hay temas. Eso puede tener implicaciones sobre todo cuando uno emite un informe o cuando uno pide un informe a un profesional. Tienes que ser consciente que un psicólogo sanitario puede tratar a esa persona en el ámbito privado, pero en el informe no puede poner la etiqueta, que sería el diagnóstico, porque legalmente no está reconocida esa función dentro de sus atributos legales. Por supuesto, un psicólogo que no tiene habilitación sanitaria tampoco podría hacerlo. Bien. ¿Se cura el TOC? Esta pregunta es frecuente en casi todas las intervenciones. Y la respuesta es que hay un porcentaje, según la mayoría de los estudios, en torno al 20%, que sí que parece que hay una remisión más o menos total, es decir, que el cuadro desaparece. Son TOCs muy leves
muy pillados a tiempo, en fases muy iniciales, con buenos factores pronósticos, es decir, que no suele haber comorbilidad asociada, depresión, ansiedad, otro tipo de trastornos mentales que son muy frecuentes en las personas que padecen TOC y que, bueno, suelen tener un buen pronóstico. Pero en la mayoría de los casos, el TOC es un cuadro que, a diferencia de otras patologías, no tiene remisión espontánea. Es decir, por ejemplo, hay muchos trastornos depresivos que sin ningún tipo de tratamiento farmacológico ni psicológico, con el tiempo mejoran. Y quien no conoce a alguien que está muy deprimido y no ha acudido a ningún profesional, y bueno, pues poco a poco va consiguiendo salir, se recupera y sigue adelante. Hay muchos trastornos por ansiedad que muchas veces se recuperan sin ningún tratamiento. Tienen remisión espontánea. En cambio, el TOC no. El TOC, una vez que se activa, puede quedarse en un estadio, digamos, leve, y de hecho hay muchas personas, y afortunadamente no todas piden ayuda profesional, porque entonces ya sí que apaga y vámonos, pero hay un porcentaje muy alto de personas con TOC que es muy leve, que no tiene apenas un impacto funcional y que coexisten toda la vida con ese TOC sin requerir tratamiento, porque el impacto funcional es mínimo. Son TOCs muy localizados o cosas muy concretitas, muy limitadas, que no se generalizan, no se extienden y que por lo tanto, bueno, muchas veces no requieren un tratamiento y están ahí. Otros muchos de esos, si piden tratamiento, suelen tener una respuesta bastante adecuada al tratamiento y mejoran. Pero en la mayoría de los casos el TOC se tiende a cronificar, tiende a tener episodios, digamos, de remisión o episodios, digamos, valle, en los que la persona recupera mucha funcionalidad, pero en el momento que hay factores de estrés, comorbilidad asociada con trastornos depresivos o otros trastornos mentales, se tiende a reactivar, con lo cual exige una cierta continuidad en el tiempo de los tratamientos, o al menos cuando hay una requerida, una nueva intervención para intentar, bueno, reducir, en este caso, el grado de disfuncionalidad que generan. Por lo tanto, digamos que es uno de los trastornos, junto a otros, como pueden ser los trastornos psicóticos graves, esquizofrenia, trastornos bipolares, que una vez que se activan, digamos, no tienden, si no se tratan, pues tienden a empeorar e incluso a cronificarse en el tiempo. Una pregunta que más que pregunta es el caso personal de una persona afectada. Él dice: mi trastorno obsesivo compulsivo es de contaminación por sensación de asco. Y dice entre paréntesis, pero no sé por qué no puedo tocar nada relacionado con la muerte, no puedo ir a tanatorios, dar el pésame a un amigo, visitar un cementerio. La exposición con prevención de respuesta, la EPR, me parece imposible de realizar y sé que es el único modo. Abandono la terapia siempre, a todas mis obsesiones de contaminación le sumo esta, que es que puede, no sé muy bien cómo está redactado, que es la que más ansiedad me produce. No sé si tengo posibilidades de mejorar. La pregunta: no tengo, porque solo tengo desesperanza. Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que es el TOC de tipo contaminación, es verdad que la EPR es especialmente eficaz y potente en los TOCs de contaminación, pero hay una excepción. Cuando el TOC de contaminación va acompañado de sensación de asco, ahí la EPR pierde mucha eficacia. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero los estudios es lo que dicen. Es decir, cuando el temor a la contaminación está fijado en gérmenes, en productos químicos, en agentes patógenos, la EPR es muy eficaz. De hecho, tiene tasas de remisión de las más altas dentro de los diferentes subtipos de TOC. Y es el tratamiento más indicado y en muchos casos, digamos, el que mejores resultados da. Pero cuando hay sensación de asco en un TOC de contaminación, la cosa se complica. Porque si os pregunto, ¿qué es el asco? Es una cosa difícil de manejar, porque yo un germen puedo concretarlo. La suciedad la puedo objetivar un poquito. Un agente químico, pues hasta lo puedo identificar. Pero el asco es una sensación. Es una sensación, además, muy subjetiva. Todos tenemos asco a algo. Yo tengo asco a una cosa, no voy a revelar aquí, pero es verdad que cuando la veo siento mucho asco. Y tiendo a evitarlo, evidentemente, porque no me es grato. Pero es una sensación muy subjetiva. Hay dos personas que a lo que yo le tengo asco, pues les da exactamente igual, no es general. Esa subjetividad y la propia forma en que se presenta esa sensación hacen muy complejo el EPR en estos casos.
decir que es el único modo de tratar un TOC no es cierto. No es cierto. Es lo más recomendable. Muchas veces es lo más eficaz, pero no es el único modo. Hay otras formas de tratar los TOCs donde la EPR se queda corta. Y hay TOCs que la EPR no tiene sentido. En las fobias de impulsión, donde es una mezcla entre una intrusión obsesiva pero un comportamiento evidentemente fóbico, ahí se utilizan más técnicas tipo exposición gradual en vivo, etc. ¿Vale? Pero sí que se puede sustituir en parte la EPR por técnicas cognitivas, metacognitivas, exposiciones, digamos, que no son exactamente EPR, a contenidos que generan sensación de asco y manejar todo el sistema, digamos, cognitivo de creencias emocional que generan. Por lo tanto, no es el único tratamiento, afortunadamente tenemos más. Muchas veces la EPR no es eficaz en este tipo de TOC, concretamente con sensación de asco. De hecho, no es muy eficaz. Por lo tanto, no es ni siquiera aconsejable intentarlo, porque va a llevar esta sensación de desesperanza, de fracaso, de que no evoluciono, no lo hago bien, lo paso muy mal, porque antes hay que intentar crear con otras técnicas que son menos aversivas y que quizás sean más viables en este tipo de trastornos. Otra pregunta que me hacen, aunque no es específica del TOC, todos los otoños siento empeoramiento y puede incidir la disminución de la luz. Bueno, esto es un tema que es interesante. Es lo que llamamos el patrón estacional, ¿vale? Hay determinadas personas con trastornos afectivos, trastornos mentales, que en primavera, siguiendo bien el tratamiento, sin un factor de estrés ambiental, con las pautas farmacológicas adecuadas, de repente notan que el cuadro se reactiva, bien sea un cuadro afectivo, un trastorno de ansiedad, incluso un TOC. Y pasado un tiempo se estabiliza y se recupera. Incluso sin cambiar el tratamiento, aunque a veces sí que se ajusta un poquito, pero otras veces sin ajustar se recupera. Y en otoño también. Incluso las tasas de ideación suicida y de intentos autolíticos también se disparan un poquito en esa época. La verdad es que hay varias hipótesis detrás de por qué pasa esto. Sabemos que pasa, e incluso en la población general pasa. Es decir, todos estamos un poco más lánguidos tirando al otoño, estamos un poquito más mustios, y en primavera hay pequeñas oscilaciones que suelen durar 1, 2, 3 semanas, 4, no suele ser más que eso. Muchas veces hay un bache, se estabiliza y seguimos bien. El papel de la luz en los estados mentales es un tema interesante, pero tampoco está claro que sea un factor que tenga que ver con la luz. Otros hablan de presión atmosférica, otros hablan de temperaturas, tampoco está claro. El papel de la luz en el cerebro es muy interesante, porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, y vosotros habéis preguntado por qué muchas crisis de ansiedad, ataques de pánico se dan en los supermercados, en los centros comerciales. Bueno, pues uno de los factores, no el único, o sea, no es el único, pero uno de los factores es el tipo de iluminación que utiliza. Si os dais cuenta, es una iluminación normalmente es una iluminación muy viva, muy blanca, con una longitud de onda. Yo no entiendo mucho de esto, pero tengo un conocido que juega conmigo al pádel, que se dedica a estos temas de iluminación, y me dice, no, es que la longitud de onda de no sé qué tipo la tenemos que poner porque buscamos un efecto tal, ¿no? Igual que en las carnes te ponen una luz que hace más rojita la carne, luego la llevas a casa y parece que es de otro color. Bueno, pues sí que se sabe que la longitud de onda hace más probable una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Y en cambio, tú cambias el tipo de luz a una longitud de onda distinta y se reduce. Por lo tanto, algo tiene que ver. Sabemos, por ejemplo, que determinados intervalos de luz provocan ataques epilépticos. Aquellos famosos flashes de los dibujos animados de estos japoneses, en algunos niños con, digamos, lesiones epilépticas, provocaban crisis epilépticas. Sabemos, por ejemplo, que si a través de una sobreexposición a la luz provocamos una deprivación de sueño en las personas, mejora el estado de ánimo. Curioso. Temporalmente, pero mejora. Por lo tanto, la luz sí que juega un papel, pero no sabemos exactamente en este tema de la estacionalidad, otoño, primavera, cuál. Sí que es un hecho que hay oscilaciones. Entonces, en relación al TOC, ¿qué pasa?
Pues muchas veces pasa que como el TOC muchas veces va asociado a cuadros de ansiedad y también muy a menudo a trastornos afectivos, los trastornos afectivos se mueven en esos periodos. Ya sabéis que en el momento que un trastorno afectivo, un cuadro depresivo se mueve, el TOC tiende a intentar activarse, que hay una especie de alianza, digamos, entre esos dos. Entonces, muchas veces puede haber mayor intrusividad, mayor necesidad de ritualización, compulsión, asociada a esos periodos que tienen que ver un poco con esas interacciones. Bien, otra pregunta. Llevo desde los 18 años con problemas de rumiación. Me han hecho miles de pruebas. No especifica cuáles, no sé si se refiere a test o pruebas, digamos, de otro tipo. Tengo ansiedad y he tenido depresión. Mi vida ha cambiado desde entonces en cuanto a relaciones sociales, ámbito laboral, familiar. ¿Qué recomendaciones darías a una persona con un trastorno obsesivo diagnosticado de personalidad obsesiva? ¿Vale? Al menos así lo especifica aquí la persona que ha escrito, para que sea un poquito más feliz y tenga mejor salud. Vamos a, aunque lo he hecho otras veces, yo creo que no está de más un poco recordar las diferencias entre la personalidad obsesiva y el trastorno obsesivo compulsivo. Porque son cosas diferentes que pueden coexistir, es decir, tú puedes tener un trastorno de personalidad obsesiva o rasgos obsesivos de personalidad y también tener un TOC. También puedes tener un trastorno, el límite de la personalidad y tener un TOC. Es decir, que no es que necesariamente, pero sí que es verdad que se puede dar esa coexistencia. Pero la personalidad obsesiva, a diferencia del TOC, suele ser una personalidad en la que pues la persona tiene mucha rigidez cognitiva, es muy controlador, muy planificador, le da muchas vueltas a las cosas, pero no en un sentido intrusivo, no hay una intrusión obsesiva, egodistónica, desagradable, que tú no la ves como irracional, sino es una tendencia pues, al control, a la anticipación, a estar pendiente de todo, a preocuparte por todo, al y si pasa esto y lo otro, y si viene, y si me dice, y si hago, y si vengo. Es decir, hay ese componente rumiativo, que puede generar mucha ansiedad y además puede llegar a ser extremadamente disfuncional. ¿Por qué es extremadamente disfuncional? Porque muchas veces la realidad te obliga a tomar decisiones sobre la marcha, a ser flexible, a saber manejar cierto grado de incertidumbre, cuando la personalidad obsesiva intenta tener todo previsto, planificado, controlado, anticipado. La personalidad obsesiva es hiperresponsable, con lo cual tiende a implicarse mucho en las cosas, intentar hacerlas perfectamente, casi perfectamente, con lo cual muchas veces pierde eficacia, porque cosas que se podrían hacer con menos esfuerzo, invierte más esfuerzo. Decisiones que se podrían tomar con menos información requieren mucha información, es decir, se puede volver disfuncional. La personalidad obsesiva, normalmente, si solo hay una personalidad obsesiva, se puede trabajar desde el punto de vista psicoterapéutico y farmacológico. El farmacológico normalmente es usar fármacos que reducen el nivel de angustia y ahí, en general, los antidepresivos que van bien a la personalidad obsesiva porque producen o inducen una especie de pasotismo, que cuando uno es así muy obsesivo viene bien, volverse un poquito paso. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente, cuando yo tengo una personalidad obsesiva y tengo algo que me activa esa personalidad, inmediatamente me genera una necesidad imperiosa de conocer, saber, hacer, actuar, y el fármaco antidepresivo genera una distancia emocional. Entonces me da más margen para enfriar la mente, verlo con cierta distancia y me permite manejarlo. Eso está bien y de hecho es un manejo que muchas veces ayuda a las personas a mejorar. Pero a medio o largo plazo esa no es la solución. La solución es trabajar a nivel psicológico pues una mayor flexibilidad cognitiva, una mayor tolerancia a la incertidumbre. Las personalidades muy obsesivas son incapaces de decir que no, dicen que sí a todo, les cuesta mucho decir que no. Son personas que les cuesta delegar, que les cuesta saber cuándo tienen que empezar y terminar una tarea, cómo priorizar lo importante de lo accesorio. Todos esos mecanismos están alterados en una personalidad obsesiva. Eso hay que modificarlo, no es un fármaco el que lo hace. El fármaco de alguna manera te da un cierto margen emocional para ser un poquito más funcional. Pero a la larga hay que trabajar esos aspectos para que la persona se vuelva más funcional. Tener rasgos de personalidad obsesiva no es malo, igual que no es malo tener rasgos de personalidad, yo qué sé, fóbicas, siempre que sean leves, sino que de alguna manera es cuando se vuelven extremos, cuando son disfuncionales. Ser una persona responsable, nadie diría que es malo.
ser una persona que prevé lo importante y que más o menos anticipa esos problemas, nadie diría que es malo. Ser una persona que le gusta hacer bien las cosas, nadie diría que es malo. Pero claro, si para hacerte una cena para ti solo inviertes tanto como para 5 invitados, pues algo está funcionando mal. Porque igual con 2 huevos y una ensalada resuelves tu cena, y si quieres impresionar a otros invitados, igual estás toda la tarde preparando la cena. Pero esa distinción a veces a una personalidad obsesiva le cuesta hacer. Es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis un poquito de esas dificultades, ¿no? Eso hay que trabajarlo psicoterapéuticamente, que además responde a la personalidad obsesiva a una fragilidad del yo, a una gran vulnerabilidad emocional, a una persona que necesita protegerse con esa estructura tan rígida y tan poderosa porque se puede sentir abrumado, a una cierta desconfianza en sus propios recursos. Luego son personas tremendamente eficaces, tremendamente trabajadoras, es decir, que si tú le preguntas a cualquier persona, a cualquier amigo, a cualquier familiar, compañero de trabajo de una personalidad con estos rasgos, dirá si es un trabajador, responsable, está en todo, si tiene que quedarse, se queda, no se le escapa un detalle, pero la percepción que uno tiene es la contraria, es mucho más vulnerable. Entonces, bueno, rasgos no pasa nada, pero si son excesivos pueden ser problemáticos. Para ser feliz, hombre, para ser feliz tiene que haber más cosas que una mejoría en tu personalidad obsesiva, aunque es verdad que la personalidad obsesiva tiene dificultades para el ocio, porque lo ve como una pérdida de tiempo, o tiene un sentido del deber tan exacerbado que no cumplir lo que se debe hacer le cuesta, no es, la gestión de las emociones le cuesta porque están muy comprimidas en esa estructura, y bueno, pero para ser feliz normalmente uno tiene que crear un entorno y un estilo de vida que favorezca el bienestar emocional. ¿Cómo se puede distinguir entre una obsesión y el enamoramiento? En caso de obsesión, ¿cómo dejar de pensar en una persona a la que ves en tu día a día? Esta pregunta es difícil. Yo te quería comentar una cosa que has dicho no sé si has escuchado la palabra antidepresivo. El antidepresivo hace que el pensamiento vaya más lento o lo activa. A ver, la medicación antidepresiva en general produce un enlentecimiento cognitivo, es decir, uno percibe menor intrusividad, como los procesos cognitivos como más a cámara lenta, y el impacto emocional, por ejemplo, de una intrusión obsesiva, no es tan fuerte. Esa activación, ese disgusto, ese malestar, esa ansiedad, está como con sordina. Y ese efecto lo producen los antidepresivos. Y está bien, quiero decir que... O sea, ralentiza la velocidad del pensamiento. Sí. Y eso te da un poquito de margen para controlarlo, para un poco no reaccionar tan inmediatamente o no engancharte en otros pensamientos subsecuentes. Está bien en ese punto de vista. El problema, o la derivada, como todos los fármacos, tiene su lado positivo y alguna desventaja. Es que eso viene bien para una intrusión, pero dificulta, por ejemplo, el estudio. Porque tú tienes que memorizar, entender y comprender, y es que te cuesta, porque afecta a procesos de la memoria, afecta a procesos funcionales. Entonces, digamos, tiene el lado bueno, pero también un poquito la consecuencia de viene bien para una cosa, pero puede interferir con otras. Siempre que necesites un rendimiento cognitivo elevado porque estás estudiando, estás leyendo una novela y es compleja y hay mucha trama, cuesta más seguir porque interfiere un poquito con esos mecanismos. Vale, yo me suelo informar mucho de las medicaciones y todo eso, y en mi caso también yo llevo recetado un antipsicótico. Entonces yo, investigando eso, tengo entendido que los antidepresivos aumentan determinados neurotransmisores, pero los antipsicóticos es todo lo contrario. Entonces ahí es un... Sí. Claro, yo por ejemplo llevo antipsicótico. En este caso sería, por decirte, paliperidona. Y luego llevo sertralina de 100. Entonces a mí yo me lo voy tomando, pero claro, digo, si lo que se supone es aumentar una cosa y llevas una cosa para totalmente lo contrario. Sí, a ver, esto debería responder más un psiquiatra que yo, pero bueno, te doy una pista. Los antidepresivos fundamentalmente actúan sobre vías serotoninérgicas, ¿vale? Que es un tipo de neurotransmisión. Hay diferentes, 5-HT1, todos, bueno, hay, pero básicamente vías serotoninérgicas.
Los antipsicóticos actúan fundamentalmente sobre vías dopaminérgicas, que es otra vía diferente. Se supone que las vías serotoninérgicas, los serotoninérgicos tienen que estimular los receptores serotoninérgicos para elevar los niveles de serotonina, porque se ha observado que con niveles de serotonina altos, pues el estado emocional, afectivo, mejora. En cambio, las vías dopaminérgicas, lo que se intenta es bajar la dopamina porque se entiende que está demasiado alta y está interfiriendo. Digamos que son mecanismos un poquito distintos porque son vías distintas y tienen papeles distintos. ¿Por qué a veces se combinan esos fármacos? Puede haber muchas razones clínicas, eso es más el psiquiatra el que tendría que explicarlo. Normalmente se combinan porque a veces se utilizan antipsicóticos para reducir si hay mucha angustia asociada o mucho malestar de tipo ansioso. Son a dosis bajitas, son unos poderosos ansiolíticos, reducen mucho el nivel de angustia y ansiedad, favorecen el sueño, enlentecen cognitivamente también, los antipsicóticos frenan mucho cognitivamente. Estar pensando constantemente. Reducen un poquito el nivel, digamos, de activación cognitiva, lo frenan bastante. Entonces, el psiquiatra cuando está valorando el cuadro, si ve que, por ejemplo, que hay angustia o ve que hay una activación cognitiva muy alta, puede intentar frenar eso con digamos, antipsicóticos. Otras veces los antipsicóticos pueden tener que ver con reducir la impulsividad, reducen bastante la impulsividad. Entonces, si hay conductas compulsivas, a veces hay tics motores, el antipsicótico frena un poquito esa impulsividad y también reduce. Otras veces se combinan porque en algunos casos la interacción, dependiendo del antipsicótico y del antidepresivo, tienen un efecto potenciador mutuo sin elevar dosis. Es decir, a dosis más bajas consigo efectos más potentes. O sea, hay mucha historia detrás de eso. Ahí probablemente un psiquiatra te podría dar una información más amplia. Pero no es contradictorio que uno active las vías serotoninérgicas y el otro intente controlar las dopaminas. Luego otra cosa, si puedo, ¿qué diferencia hay entre, o qué semejanzas hay entre rumiación y psicosis? Yo, por ejemplo, Rumiación y psicosis. yo soy una persona que estoy siempre pensando, siempre, pero es una cosa que no quiero que esté ahí, es por ruido mental. Y en unos sitios me dicen una cosa, en otros me dicen otra. A ver, yo de todo eso concreto tampoco puedo opinar porque no lo conozco, pero sí que te voy a explicar un poquito la diferencia. Rumiación. Y luego puede haber pensamientos de tipo psicótico. ¿Vale? La rumiación es un fenómeno cognitivo, es decir, es una actividad mental que se da en muchos trastornos mentales, no solamente en el TOC. Los depresivos están rumiando, solo que el tipo de rumiación es pensamientos negativos, de ruina, de desastre, de desesperanza, pero están constantemente diciendo la vida no merece la pena, ¿para qué quiero vivir? Mis hijos les estoy haciendo sufrir. Es decir, es un constante. Pero eso, ¿en orden? O todo revuelto. Puede saltar de mi vida no merece la pena, yo qué sé, cualquier otro pensamiento. Es decir, la rumiación es un fenómeno que acompaña, por ejemplo, a los cuadros depresivos, acompaña a los cuadros ansiosos, las personas que tienen un problema de dan vueltas en un pensamiento circular constante, que no va a ningún lado, pero que está constantemente en los trastornos hipocondríacos, tendré, no tendré, yo qué sé, una enfermedad u otra, tal, entonces están constantemente rumiando y también hay rumiación de corte obsesivo. O sea, la rumiación es un fenómeno bastante transversal que depende del tipo de patología, se manifiesta con unos contenidos u otros o con unas formas u otras. Dentro de lo psicótico, del ámbito ya más psicótico, puede haber, digamos, una especie de lo que se llama, hay un fenómeno que es como la invasión del pensamiento, es decir, hay muchos pensamientos muy diferentes coexistiendo todos a la vez, como una especie de avalancha, como una ola de pensamientos, que no es exactamente rumiación, en ese sentido, sino es más como un pensamiento a veces desorganizado, a veces salta de un tema a otro, pero coexisten a la vez. Es más un desorden del pensamiento que llamamos. Y ahí, por ejemplo, los antipsicóticos sí que frenan mucho ese fenómeno. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta era, ¿cómo se puede distinguir entre obsesión e enamoramiento? Y en caso de obsesión, ¿cómo dejas de pensar en una persona a la que ves en tu día a día? Bueno, a ver, por definición, una obsesión es un pensamiento intrusivo, es decir, que te viene sin que tú quieras que te venga,
egodistónico, es decir, que tú no lo quieres tener, y que tiene una gran capacidad de captar tu atención, de apoderarse de tus recursos atencionales y permanecer generando un intenso malestar. En principio, el enamoramiento normal, digamos, tú quieres a una persona y te enamoras, puede tener un componente, digamos, perseverativo, porque te encanta esa chica o ese chico, estás pensando todo el día en él o en ella, y qué haré, qué no haré, cuándo le diré, qué no le diré, y miras la foto, le mandas un WhatsApp, a ver si está en línea, no sé qué, bueno, estas cosas, ¿no? Tiene un comportamiento un poco obsesivoide, pero obsesivoide en el sentido un poco positivo. Te apetece, estás a gusto, quieres, y entonces está muy presente todo el rato ahí. Entonces, el enamoramiento provoca ese tipo de fenómenos, al menos en la primera fase, cuando la oxitocina y todo eso está muy alta, luego ya la cosa se disminuye. Pues estás todo el rato deseando hablar con esa persona, pensando en esa persona, imaginándote cosas con esa persona, deseando pues que te mande un emoji o le mandes tú, ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene un componente, sí, bueno, digamos, adictivo, ¿eh? Hay un elemento ahí adictivo emocional. Otra cosa distinta es que sea un enamoramiento con un corte obsesivo. Es decir, un enamoramiento de una persona que no te corresponde, que realmente no hay una relación, que te obsesionas con una persona y te generas todo un mundo paralelo, pero que es casi no deseado. Es decir, estás pensando en esa persona cuando tú sabes que esa relación es inviable, cuando tú sabes que no va a tener un futuro, y ahí puede haber un componente más de tipo intrusivo. A veces las intrusiones no son pensamientos, a veces son imágenes de esa persona, a veces son sensaciones que tú asocias a esa persona y demás. Sí que puede haber un trastorno obsesivo-compulsivo con componentes, digamos, relacionales. Obsesionarte con una persona, con una relación con esa persona, o cómo es esa persona, o vínculos con esa persona, pero ahí tendría ese componente egodistónico, es decir, que en el fondo es un enamoramiento, pero con un componente aversivo, en que tú sufres. Otra cosa es el amor no correspondido, que eso no sería un TOC, pero sería fruto pues, de un desengaño o fruto de una ruptura sentimental en la que una persona pues, rompe con otra, pero tú sigues enamorado de esa persona aunque no estés correspondido. Y eso puede activar. Un afectado de TOC, aunque tenga periodos más tranquilos, ¿va a necesitar medicación siempre? Pues no. Depende de la gravedad del cuadro, depende del tipo o subtipo de TOC y depende del acceso que tenga a tratamientos alternativos. En España, ¿por qué la mayoría de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo tienen medicación? Pues prácticamente porque el acceso a tratamientos psicológicos especializados es muy limitado. ¿Por qué España gasta dentro de la OCDE o es de los países de la OCDE que más ansiolíticos gasta? Pues porque no hay terapias alternativas que ayuden a la gente a manejar el estrés, la ansiedad, el bienestar emocional. Entonces, bueno, pues es más cómodo recetar una pastilla que tener a un profesional trabajando unos meses con esa persona. Entonces, sí que hay cuadros, sobre todo cuando hay comorbilidad, cuadros o personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, que si hay mucha comorbilidad requieren tratamientos más o menos prolongados a nivel farmacológico, pero en otros muchos casos no es necesario o puede ser puntualmente necesario. He tenido casos de personas que llevan 20, 25 años con fármacos, con un TOC, que han mejorado con un tratamiento psicológico, han desaparecido las pastillas, han estabilizado y han seguido con su vida. Pero muchas veces el fármaco es la primera opción porque no hay otra, no porque se haga mejor. Y a largo plazo hay que tener cuidado con los fármacos, sobre todo cuando no están indicados, porque no hay otra opción, porque hay fármacos que pueden tener pues, algún efecto secundario no deseado. Bien, otra pregunta. ¿Qué hacer cuando un psicólogo, a ver si lo entiendo bien, qué hacer cuando un psicólogo está haciendo asesoramiento psicológico porque aún no es sanitario, pues no ha finalizado el trabajo fin de grado, aunque se presenta como tal? A un paciente con trastorno obsesivo compulsivo y a sus hijos con X, decide dejar la terapia unilateralmente sin comunicarse. ¿Qué consecuencias psicológicas puede tener en estos pacientes? Bueno, aquí me remito un poquito a la respuesta anterior que os he explicado de los diferentes tipos de psicólogo y las diferentes funciones.
Si es un psicólogo graduado y no tiene habilitación sanitaria, en principio no podría hacer ninguna intervención que implique un abordaje sanitario. Puede hacer acompañamiento, puede hacer, favorecer vida social, actividades de acompañamiento, pero en principio no debería ni podría hacer ningún tipo de intervención porque no está ni habilitado sanitariamente ni tiene, digamos, el respaldo. Yo no sé si cuando habla de trabajo fin de grado se refiere al TFG o se refiere al máster general sanitario, es decir, que sí que tiene el grado con el TFG y no ha hecho el máster general sanitario, no. Con lo cual ahí no me puedo pronunciar porque tampoco me queda claro cuál de las dos. Hombre, dejar unilateralmente una terapia, no conozco el contexto en el que se haya podido producir. En general, cuando uno decide que no voy a continuar con un paciente, como mínimo hay que hacer una sesión de cierre, explicando los motivos o las razones por las que uno entiende que ya no es útil la intervención o porque se va a producir un cese de la misma. Los efectos dependen un poquito de cada persona y de sus condicionantes, ¿no? Con esta información no puedo ir mucho más allá. ¿Cómo identifico los pensamientos? Esta pregunta se las trae, porque los pensamientos ¿de qué? Nosotros producimos miles de pensamientos al día, o sea y muchos de ellos perfectamente funcionales. ¿Qué hago esta tarde? ¿Con quién llamo? A ver si le digo al banco que no sé qué. Es decir, entiendo que son pensamientos de tipo intrusivo obsesivo. O al menos quiero pensar que la pregunta va por ahí. En los pensamientos de corte obsesivo se identifican normalmente primero porque te asaltan, es decir, hay una intrusión, tienen la capacidad de captar tu atención y de generar una reacción emocional potente, de desagrado, de irritación, de miedo, dependiendo del contenido del pensamiento, y normalmente uno los vive, al menos en fases iniciales del trastorno, como, digamos, irracionales, inadecuados o no deseados. Sí que es verdad que en trastornos obsesivos compulsivos más cronificados llega un momento en que uno coexiste con esos pensamientos y ya esos elementos se distorsionan un poquito. Hay momentos en que una persona con un TOC grave puede llegar, digamos, a acomodarse a esos pensamientos y a convivir con ellos, con lo cual la parte egodistónica muchas veces desaparece porque hay una especie de fusión, de aceptación de la validez del pensamiento y aceptación para que el pensamiento, falsamente, pero para que el pensamiento, digamos, no afecte tanto. También es verdad que los contenidos obsesivos no siempre son en forma de pensamientos. Quiero insistir en esto. Muchas veces sensaciones. Por ejemplo, el o la afectada que hablaba de asco es una sensación. Si yo os digo, definidme qué es asco, con palabras os va a costar. Es algo sensitivo, es algo que tú sientes en el cuerpo, notas esa sensación. Entonces, a veces son sensaciones físicas, a veces son sensaciones mentales. Otras veces son imágenes, pero vívidas además. Claramente una imagen que se te mete reiteradamente. A veces no tiene el formato, digamos, de un pensamiento estructurado. Puede ser una palabra que se te mete constantemente, pero no tiene la forma, digamos, de una frase o de un contenido articulado, etc. Es decir, la presentación es muy variada. Pero, en general, digamos que los pensamientos intrusivos, sobre todo en su origen, tienen ese tipo de características. Otra cuestión que plantea otra persona es que le gustaría ahondar en las distintas herramientas que existen para combatir el TOC cuando surgen pensamientos rumiativos. De nuevo, me reitero en lo que decía antes, que hay diferentes tipos de pensamientos rumiativos. Incluso una persona con TOC puede tener pensamientos rumiativos de tipo obsesivo, pero si además tiene una depresión puede tener pensamientos rumiativos de tipo depresivo, ¿vale? O sea que pueden existir diferentes tipos de pensamientos. Es más, en una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, normalmente hay muchos tipos diferentes de pensamientos que están coexistiendo a la vez y están todos ahí revueltos. Puede haber pensamientos intrusivos, puede haber intentos de racionalización en forma de diálogo con la intrusión, que son pensamientos que tú generas en un intento de racionalizar, digamos, el daño irracional que produce el pensamiento intrusivo. Puede haber intentos, digamos, de neutralizar el daño percibido en ese pensamiento, que es un pensamiento que tú generas. Puede haber pensamientos negativos asociados a ese contenido porque lo consideras desagradable, aberrante, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de pensamiento y cada tipo tiene una función y una forma diferente de manejarlo.
Pero es verdad que en la cabeza uno no lo tiene así de estructurado. Dice, mira, la intrusión. Mira, estoy neutralizando. Mira, estoy racionalizando. No, esto es un pensamiento negativo porque me genera ansiedad. ¿Me explico? Están todos mezclados y todos dialogan con todos y todos coexisten y muchas veces están todos a la vez. Una de las cosas que se hace en terapia es que la persona afectada distinga entre los diferentes tipos de pensamiento, la función que tienen en el mantenimiento del trastorno y cómo ir desactivando ese circuito cognitivo que se retroalimenta unos con otros. Entonces, digamos que claro que hay técnicas. Lo primero sería identificar, reconocer cada tipo de pensamiento, aplicar las estrategias adecuadas para desactivar esos circuitos que tienen sus propias reglas y a partir de ahí ir simplificando esa especie de enjambre de pensamientos que se activan cuando hay una intrusión. Y con esto, por ahora, salvo que haya preguntas online o presenciales, sí, vamos a buscar las preguntas ahora. ¿Hay online preguntas? Sí, una. Vale, vamos a empezar con ese. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pasamos a las de la sala. Sí, dice, ha salido la pregunta, ha salido la pregunta sobre distinción entre amor y obsesión, pero la última pregunta no ha sido respondida. Dice, ¿se puede olvidar a esa persona que ves en tu día a día? Eso es difícil. Es difícil porque hay un elemento, digamos, de que en este caso la persona, el estímulo que activa todas esas sensaciones emocionales y esos contenidos está presente todo el rato. Entonces es más difícil que no se activen pensamientos asociados a esa persona. Cuando hay una ruptura, por ejemplo, una cosa que se aconseja siempre, que es casi un consejo de amigo, es decir, pues las fotos, los recuerdos, dejarlos un tiempo aparte, no entres en contacto con ellos, porque la memoria, los sentimientos, tienen un componente asociativo. Es decir, si yo veo a una persona, me evoca recuerdos, sentimientos, reacciones que están vinculadas a esa persona. Claro, si constantemente veo a esa persona es muy difícil que todo eso no se active. Entonces, habría que trabajar en una especie de proceso de desenamoramiento. ¿Cómo se hace eso? Así en líneas generales. Normalmente en el enamoramiento hay una cierta idealización de la otra persona que es necesaria para que se establezca el vínculo afectivo. Tú cuando conoces a una persona y te enamoras, de repente ves todo lo bueno. Luego con el tiempo ves lo otro, ¿no? Pero al principio ves todo lo bueno. Es necesario, eso está diseñado así para que nos enamoremos, porque si fuéramos seres puramente racionales dirías, esta persona me gusta en esto, pero no me gusta en esto, nunca nos enamoraríamos, porque ¿con qué me quedo? ¿No? Entonces, ahí la mente es muy sabia y las hormonas también, y los neurotransmisores también, y la psicología también, y hacen que focalicemos la atención y los sentimientos de lo que nos gusta y ignoremos otras facetas. El desenamoramiento favorece esos procesos que, digamos, hacen que aparezca el desenamoramiento en una relación normal. Te enamoras, puede haber una crisis o no, pero bueno, si la hay, pues se va enfriando, ¿no? Empezar a ser capaz de ver los peros, los inconvenientes, lo que no encaja, la reacción, es decir, un poquito distanciarte emocionalmente de ese foco que solo ve lo positivo y que distorsiona la realidad, porque ni existe el hombre perfecto ni existe la mujer perfecta, ¿no? Pero bueno, en su momento pues los perfeccionamos hasta que se nos pase. Entonces sería un poco ese tipo de trabajo. Sí, otra pregunta. ¿Puede haber pensamientos intrusivos de forma ocasional y que no implique tener todo? Sí, es un fenómeno que está bastante estudiado. Tener pensamientos intrusivos es un fenómeno cognitivo normal en la población, ¿vale? Y tú me dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los pensamientos intrusivos que pueda tener una persona que no tiene TOC y los que tienen TOC? Hay varios, pero uno, la capacidad que tienen esos pensamientos intrusivos de meterse en la conciencia. En la población general son relativamente infrecuentes, en el TOC son muy frecuentes. En la población general la reacción emocional que provocan no es especialmente viva, con lo cual se reconocen rápidamente con pensamientos absurdos, irracionales, que no tienen sentido. Y como no hay una reacción emocional muy potente asociada, más allá de extrañeza o porque se me ocurre esto, la atención disminuye rápidamente y desaparece muy rápidamente. Con lo cual, si salimos al hall de este edificio y preguntamos a 10 personas que no tengan TOC si tienen pensamientos intrusivos, igual 9 nos dirían que nunca.
Si empezamos a evocar situaciones donde suelen aparecer ese tipo de pensamiento, diría, hombre, pues una vez sí que me dio por dar un volantazo, se me ocurrió dar un volantazo, pues me adelantó uno con la moto, que a poco me saca a la carretera, eso sería un tipo de pensamiento de estos que dices, bueno, en fin, no tiene sentido. Y luego también es verdad que la capacidad que tienen los pensamientos intrusivos de las personas que padecen TOC de activar un montón de recursos cognitivos que no tienen los pensamientos intrusivos en la población general. Pero fijaos bien, el hecho de que haya pensamientos intrusivos tiene que ver también con cómo luego manejamos esos pensamientos. Yo os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que vosotros no tenéis TOC, ¿no? Pero un día se os ocurre, pues no sé, has discutido con un amigo y te viene el pensamiento o la sensación de quererlo matar. Ha sido un cabreo monumental, estás muy alterado emocionalmente y te viene el deseo de quererlo matar. Y en ese momento, en vez de entenderlo como que estoy alterado, ya se me pasará, mañana ya veré, dices, joder, a ver si le voy a matar. A ver si pierdo ahí un poco la cabeza y lo mato a este hombre, me meto en un lío. Y empiezo a generar contenidos paralelos a ese primer impulso o sensación intrusiva de quererlo matar. ¿Vale? Y empiezo a elaborar todo un constructo de, pues a ver, me voy a alejar. Además, mira, llevo aquí una navajilla de estas suizas, pero casi que me la dejo en casa. Y empiezo a hacer cosas de ese tipo para reducir el malestar que me ha generado. ¿En qué bucle queréis que me estoy metiendo? Estoy metiéndome en un bucle obsesivo, que si se dan según qué circunstancias puede acabar activando un cuadro obsesivo. De hecho, hay algunos investigadores que sugieren que el TOC, en gran medida, es que uno da soluciones disfuncionales a fenómenos cognitivos normales. Le da soluciones inadecuadas a un fenómeno normal, que mucha gente lo descarta y punto, y otra gente se mete en un jardín peligroso. Y empiezas a vincular unas cosas con otras, empiezas a ver que eso te calma temporalmente la ansiedad, entonces tiendes a recurrir un poquito más a eso, empiezas a pensar que cada vez que te enfadas igual te viene el deseo de matar y empiezas a anticipar eso y empiezas a trabajar con ello y te metes ahí en una melee que puede acabar complicando. Pues hay algunos datos que sugieren que a veces parte de eso puede haber. Yo soy de los que creen que hay una vulnerabilidad previa y que eso además ocurre, es decir, que se dan probablemente los dos. Una cierta mayor vulnerabilidad y un mal manejo cognitivo de esa vulnerabilidad. Como nos quedan solo 10 minutos, ¿hay alguna pregunta aquí en la sala? Pues formula la pregunta y a ver si nos da tiempo luego, ya sería la última, la que tenemos aquí por el chat. No sé si dará tiempo. Sí, yo quería preguntarte porque hace poco me han explicado una forma de proceder para cuando resulta imposible no compulsionar. Bueno, ya sabemos que lo ideal sería no compulsionar, pero hay veces que no se puede. Entonces me han explicado que lo que se puede hacer es como aplicar una especie de castigo a esa compulsión. Y me lo han explicado así, por un ejemplo de lo que me pasa a mí, por ejemplo, para que lo entendiese. Yo a veces trabajando con ordenador, pues me quedo en ciertas cosas y compulsiono reiniciando. Entonces me han explicado, si te da la situación de que tienes que compulsionar, pues bueno, una manera es castigarte, pues quedándote mirando la pantalla, o sea, apagar, en vez de reiniciar, apagar, quedarte 5 minutos mirando la pantalla, aburrido, y ya luego encender el ordenador. Digamos que yo por lo que puedo entender es como aplicar un castigo a esa compulsión para que de alguna manera tenga una recompensa negativa o algo así. No sé, que me podría decir de esto. A ver, yo creo que no va a funcionar. Y te voy a explicar, porque antes, por ejemplo, se utilizaba mucho para interrumpir el pensamiento la gomita. Aquella gomita que te ponías así, ¿eh? Y a ver. De pollo. Y claro, eso sí que interfiere porque, claro, eso pica, duele y hay temporalmente un momento en que toda tu atención se va, ostras, como pica, pero vamos, dura lo que dura y rápidamente vuelve. Pero vosotros pensad una cosa. Vale, yo básicamente si lo entiendo bien, si lo estoy entendiendo bien es una compulsión que no puedes controlar, le asocio a un fenómeno aversivo, desagradable, para que se impregne de eso, ¿no? Para que para mí sea algo negativo. Es lo que he entendido. Pero compulsionar en sí mismo ya es negativo, ya es un castigo. Estás angustiado, estás que quieres parar y no puedes, cada vez te lías más porque la compulsión te genera otro tipo de subcompulsiones. Es decir, en sí mismo una compulsión ya es aversiva. Añadir más aversividad no va a cambiar sustancialmente. No tiene
mucha lógica terapéutica, al menos tal y como me lo has planteado. Igual hay algún matiz que a mí se me Puede ser, escapa. me han explicado un poco rápido A ver, para compulsionar normalmente se puede trabajar de muchas maneras la compulsión. Si es una compulsión muy potente, muy reiterativa, de alta frecuencia, lo primero que hay que hacer, más que EPR, en el sentido estricto, es decir, me expongo y no compulsiono, lo primero que hay que hacer es reducir la frecuencia, generando estrategias de dilación. Pues cuento hasta 20 antes de compulsionar la segunda vez y dilato un poquito en el tiempo y reduzco la frecuencia. Es decir, vas ganando un cierto control sobre la compulsión. Luego vas haciendo. Las compulsiones normalmente muy reiterativas son muy complejas, tienen elementos a veces de complejidad o a veces motores muy complejos, ¿no? Entonces vas descomponiendo esas acciones motoras en acciones más simples, que por lo tanto son más controlables a medio y largo plazo, porque al principio son tan sumamente intrincadas que es difícil hacer una EPR. Es decir, hay que debilitar la compulsión para luego aplicar una EPR sobre una compulsión más debilitada, menos compleja, donde es más eficaz. Entonces, sería más una estrategia de ese tipo. O entiendo yo que es más eficaz que añadir un componente aversivo cuando ya la compulsión, yo no conozco a nadie que compulsione felizmente. Genera angustia, malestar, quieres parar y no puedes, eres consciente de que estás haciendo algo que no tiene mucho sentido, quieres parar y no puedes. O sea, es un momento de angustia brutal, de malestar emocional, de sentirse fatal con uno mismo, de tener una sensación de pérdida de control sobre una cosa que tú entiendes que no tiene mucho sentido, pero que no puedes pararla. O sea, ya en sí mismo es tan sumamente aversivo que añadirle otra capa de sal no le veo mucho sentido. Porque si la lógica esa funcionara, en sí mismo, como la compulsión es muy aversiva, esa propia aversividad haría que no la dejaras de hacer, porque es muy desagradable. Pero no es así. Pero eso ocurre eso, Pero por agotamiento. Es decir, llega un momento en que estás tan exhausto psicológica y físicamente, tan alterado, que ya el cuerpo dice hasta aquí. Y ahí es cuando recuperas el control. Pero ya es al límite del precipicio. Antes no. Pero tienes que llegar al límite. Claro, para entonces ya has sudado todo lo que ha habido y un poco más. Entonces, claro, yo ahí lo veo un poquito problemático, al menos conceptualmente. Vale. Sí, otra pregunta. ¿Qué explicación hay para que cada vez que aparece un pensamiento obsesivo, aunque se haya tenido muchas veces, parezca nuevo, entre comillas, saludos de una paciente? Esa es una pregunta muy, muy interesante, además muy al cuento. Es decir, cómo algo que me lo he dicho miles, si no millones de veces, sigo reaccionando como si fuera la primera vez. Pues precisamente por la característica esencial del trastorno obsesivo compulsivo y de la intrusión obsesiva es que no te habitúas al pensamiento. Es decir, no hay un proceso de habituación. Y no hay un proceso de habituación porque, de alguna manera, en ese momento, la reacción emocional que provoca es tan intensa y tan potente que tu capacidad de distanciarte del pensamiento desaparece. Entonces, es lo importante en ese momento. No hay nada más importante. Entonces, no tienes esa capacidad un poquito de jugar con el pensamiento. Es un poquito lo que la medicación y las técnicas psicológicas hacen, distanciarte del pensamiento. Entonces, no hay un fenómeno de habituación asociado a los pensamientos intrusivos. Siempre tienen, por más que yo lo conozco, sé cómo se va a presentar, sé lo que me va a decir, pero por ejemplo ahí ocurre un fenómeno muy curioso, que tampoco está muy explicado, pero que a veces funciona, y es que cuando yo, por ejemplo, externalizo ese pensamiento a través de una grabación, con mi voz, y lo grabo, y me expongo constantemente al pensamiento desde fuera, aunque sea con mi propia voz, de repente ese pensamiento sí que me empiezo a habituar a él, pero cuando lo externalizo, no cuando está aquí. Entonces, una de las técnicas que se utiliza en algunos casos, y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos funciona relativamente bien, es externalizar la intrusión y exponerse constantemente a ese estímulo externo. Que ahí sí que tienes, como ya lo ves venir, como aunque el contenido es el mismo, el tono es tu voz, te reconoces en esa voz, pero ya es otra cosa. Y ahí sí que se produce un fenómeno de habitación y se generan interferencias, se reduce la frecuencia, curiosamente. Ahora no me digáis el mecanismo porque al menos lo que he leído yo no acaban de ponerse de acuerdo por qué ocurre eso. A ver, dice, la terapia de los 4 pasos del doctor Jeffrey Schwartz, en mi caso particular, ha sido una herramienta muy valiosa. Y esa figura del yo consciente, entre comillas, el problema son las recaídas y la incapacidad de aplicarlas siempre. Es decir, el mecanismo del TOC
se vuelve a apoderar de la rutina. Me pregunta, ¿algún consejo para evitar esta situación? ¿Qué peso tienen las teorías de este científico en la comunidad científica? A ver, los 4 pasos es eficaz, eso no cabe duda. En el fondo, los 4 pasos son un compendio de técnicas agrupadas de una forma jerarquizada para poder hacer un poco el fenómeno de distanciamiento emocional, reconocimiento del pensamiento y demás. Y en el fondo, si lo miras bien, este señor lo ha patentado, pero vamos, que básicamente forman parte de la estructura de un tratamiento psicológico de este tipo. ¿Por qué a veces pierden eficacia? Pues a veces porque el TOC se vuelve más agresivo porque hay una recaída. Y cuando hay una recaída, los tratamientos empiezan a fallar, si no, no habría una recaída. Otras veces porque relajamos las medidas de contención del TOC. Nos confiamos. Es decir, estamos bien y aparece un pequeño ritual en el que, bueno, pues igual me dejo llevar un poquito, total, no es nada, y voy perdiendo el control que he adquirido. Muchas recaídas tienen que ver con relajación de pautas que contienen, encapsulan el TOC. Entonces es muy importante eso. Otras veces el TOC lo que hace es, en el momento, y los que tenéis ya una historia de tratamiento, en el momento que una intrusión y una compulsión se debilitan, el TOC genera otra, o intenta generar. Y muchas veces esas nuevas pasan desapercibidas, son menores, no generan mucha ansiedad, casi es más sencillo acomodarte a ella que a empezar a aplicar todo lo que sabes para tal, y por ahí se nos sale otra vez el tema. Y entonces, si os dais cuenta, evolutivamente, las personas que lleváis unos años con TOC, podéis empezar con un TOC de contaminación, disminuir un poquito espontáneamente ese TOC de contaminación, hacer una comprobación o uno de impulsión o uno de... Es decir, va evolucionando y muchas veces cuando consigues encapsular unos contenidos obsesivos, surgen otros. Pero es normal, es un intento del cuadro de reactivarse de alguna manera. Y hay que trabajar eso mucho con los pacientes. Tienes que identificar. Porque esos nuevos rituales tienen una ventaja, que como no están tan automatizados y tan consolidados, son mucho más vulnerables al tratamiento. Los cortocircuitas mucho antes que un ritual que lleva años ahí instalado. Y hay muchas veces automatismos. Y una de las cosas en pacientes muy complejos que algunas veces he usado es grábate haciéndote el ritual. Y cuando tú le pides una relación de lo que haces, te pone una lista así, y cuando le grabas, sacamos una lista así. Porque hay tantos automatismos que llega un momento en que tú no eres consciente que eso es un ritual, añadido a otro o una secuencia de rituales muy compleja, que hay infinitas capas ritualizadas. Entonces, se vuelve más complejo. Pero al principio el TOC no suele ser complejo. Salvo en casos muy excepcionales, suelen ser pequeñas cositas, lo toco aquí, no hago esto, bueno, este tipo de cosas. Y el TOC suele intentar o bien negociar contigo, ese fenómeno alguno lo habréis experimentado, cuando empieces a controlar el TOC, te dice, bueno, bien, sí, ahora si me lo haces así un poquito más suave, vale y paso, ¿no? Y ya si nos quedamos aquí todos contentos, eso es un error. Y otras veces, si pierde la capacidad un poquito de activarse, intenta activarse con otros contenidos, otras vías, en un intento de volver a activarse. Entonces eso hay que estar un poco pendiente y advertir al paciente de que es un fenómeno relativamente frecuente, que tiene que estar un poquito atento y que si ocurre, pues que hay que identificarlo y rápidamente tratarlo para que no vaya más. No, algo así mejor. Dice, a la pregunta que ha hecho Diego, dice, creo que el compañero se refiere a la terapia breve estratégica de Nardone, castigar la compulsión. Es un comentario. Sí. A ver, no conozco a fondo esa intervención, con lo cual tampoco puedo opinar. Desde el punto de vista conceptual, al menos, castigar la compulsión, salvo que tuviera un componente, digamos, placentero, que no suele tenerlo, no tendría mucho sentido, pero desconozco, digamos, el fondo y la terapia, tendría que informarme. Por lo tanto, no puedo ir más allá de ese comentario. En general, el manejo de las compulsiones tiene que ser debilitar su complejidad para luego atacarlas, digamos, en lo esencial. Casi siempre las compulsiones son añadiendo capas de complejidad. Y nuevas reglas, subreglas, excepciones, matices, si está así, así, pero si no está así también. Entonces, lo que hay que hacer estratégicamente es disminuir la complejidad, quitarle capas antes de aplicar una EPR en el sentido estricto. La intervención de Nardone a fondo no la conozco, entonces tampoco me atrevo a opinar en este momento. No tendría... Sí, una de las cosas que hago es esa. O sea, si yo tengo una compulsión que es compleja,
pues intento, cuando voy a hacer y necesito hacerla, intento hacer una menos compleja y quedarme con un cierto malestar que pueda ser asumido. Exactamente. Al menos por lo menos ahí he conseguido bajar un poco. De hecho, esa es la estrategia. Si es muy compleja, una EPR es inviable, porque la angustia te va a desbordar y es imposible. Pero si es más fácil, que el malestar que te genera saltarte un pasito Eso es más llevadero. Pero ya la vuelves más... Mira, el TOC tiende a esclerotizar las conductas, a hacer siempre las cosas de la misma manera. El TOC es muy vulnerable a la flexibilidad conductual. Es decir, si yo tengo un ritual de lavado en la ducha y tengo que empezar por el pelo y seguir con los ojos, no sé, hay unas reglas. El momento que yo, en vez de empezar por el pelo, empiezo por las axilas, le estoy rompiendo el esquema, le estoy debilitando, le estoy metiendo variables que el TOC le da igual la conducta, siempre y cuando sea muy fija, muy reglada. Le da igual que empiece por aquí o por aquí. El caso es que siempre empiece por el mismo sitio. Entonces, a veces metiendo simplemente, realizo el mismo ritual, pero de una manera introduzco una pequeña variable o dos pequeñas variables y el resto lo mantengo intacto. Pero eso ya... La idea es simplificar un poco. Sí, porque pero... si lo simplificas, tiene más coste. Y si tienes más coste... Pero a veces se puede simplificar porque tú, evidentemente, hay pasos absurdos dentro de la regla. Entonces eso se puede... Pero, por ejemplo, tú te tienes que lavar todo el cuerpo. Más o menos. Con lo cual es evidente que el pelo tarde o temprano lo tienes que llevar. ¿Por qué el primero el pelo? Porque igual hay una regla obsesiva que dice que es la parte que no tendría que estar en contacto con la zona genital, por ejemplo. Entonces lo que tú haces es romper ese orden, que es lo que le desestructura al TOC. En TOCs complejos secuenciales, donde hay una regla que sigue a otra y una intervención que tiene una norma que implica a otra, y muchas veces son muy intrincados, ahí sí que puedes saltarte pasos en un intento, porque no son pasos que tienen una consecuencia lógica. En un ritual, por ejemplo, en la ducha hay muchos pasos que son necesarios. Tarde o temprano el pelo lo tengo que lavar. Lo que pasa es que igual no siguiendo la regla que me establece el TOC, sino una distinta. Entonces ahí en la flexibilidad rompo un poquito el circuito. Depende un poquito del tipo y de la complejidad. Bueno, pues ahora sí que ya por la hora tenemos que ir finalizando. Gracias a los que habéis venido aquí, nos habéis escuchado online. Si os ha quedado alguna pregunta, ya sabéis que estas charlas se hacen trimestralmente. Todavía nos quedan hacer la de familias, que la haremos durante este trimestre y os avisaremos cuando se realizan. ¿Quieres decir algo ya? Vale. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, y gracias a todos los que habéis Gracias a venido. vosotros.